Y el país sigue avanzando en la recuperación del empleo durante esta pandemia. De acuerdo al Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, entre julio y octubre se recuperaron más de 700.000 puestos de trabajo, aunque en su mayoría son empleos por cuenta propia. Vamos a profundizar en las conclusiones de este estudio. Para eso estamos con el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo. David, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. A ver, hay una tendencia al alza en la recuperación de puestos de trabajo, lo estábamos viendo en la introducción. Sin embargo, hay un punto que es bien preocupante y que también se hacía esperar. La mayoría es por cuenta propia, con lo positivo y lo negativo que puede tener eso, y también la brecha entre hombres y mujeres nuevamente empieza a ser un tema. ¿Cómo ustedes evalúan con los datos, ya la trayectoria que tienen desde los últimos meses, lo que ha sido la recuperación del mercado laboral? Sí, efectivamente, mira, lo que podemos decir es que el mes de julio lo podemos identificar como aquel mes en el cual fue el máximo impacto negativo sobre el empleo. Ese fue, por así decir, el fondo. Hasta el momento, la evidencia que tenemos es que se tocó fondo a fines de julio. A partir de entonces, las tres encuestas que hemos hecho en julio, en agosto, en septiembre y en octubre, nos ratifican que los datos han mejorado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que de alguna manera, entonces, efectivamente hubo un punto de inflexión a fines de julio, lo cual tiene sentido porque se empezaron a relajar los confinamientos, se empezó a generar más actividad económica. La buena noticia es que efectivamente esto ha sido sostenido en agosto, en septiembre y en octubre. No hemos tenido retroceso, y si bien es cierto, a todos nos encantaría que esto fuera más rápido, es natural que se esté produciendo. No es menor en este periodo, ¿cierto?, haber recuperado 722.000 empleos, que básicamente es un 28% más o menos de la tarea David, que hemos logrado. sí, Sí. te interrumpo, perdona, un segundo en ese punto para también ver lo que es el desglose, porque hay que considerar también que hay muchos empleos que estaban suspendidos por la Ley de Protección del Empleo. Estos 722.000, ¿se sabe cuánto es de aquellos que vuelven a sus trabajos, es decir, renuevan su vínculo laboral, por así decirlo, y aquellos donde efectivamente se crean nuevos puestos de trabajo? Te hago la pregunta porque dentro de lo que es el plan de subsidio al empleo se consideran esos dos mundos, el de contratar un nuevo puesto de trabajo y el de recuperar una plaza. Mira, estos son empleos netos. ¿Qué Ya. quiere decir eso? Que en las encuestas anteriores, todas las personas que estaban en la Ley de Protección del Empleo se consideraban ocupadas. Perfecto. Por lo tanto, estaban ya incorporadas, ¿cierto? Nosotros tuvimos una caída de 2,3 millones de empleos en julio, aún considerando que teníamos a esa fecha cerca de 700.000 personas que estaban ocupadas con la Ley de Protección del Empleo. O sea, si lo hubiéramos adicionado a la Ley de Protección del Empleo, habríamos hablado de 3 millones de personas a fines de julio, ¿ya? Entonces, eran personas que estaban ocupadas antes y que si están en la Ley de Protección del Empleo hoy día, siguen ocupadas. Entonces, desde ese punto de vista, lo que estamos viendo es recuperación neta. Efectivamente, estamos viendo personas que están ocupadas ahora, que no estaban ocupadas antes en ninguno de esos estatus. De hecho, lo que encontramos es que donde vemos el efecto de un poco de lo que se ha estado haciendo es que hoy día hay del orden en los datos de la encuesta 150.000 personas cubiertas por la Ley de Protección del Empleo con suspensión de empleo. Ese es un número significativamente inferior que, como mencioné en algún momento, tuvimos 700.000 personas. Eso quiere decir que estas personas han estado pasando de un estatus a otro, ¿cierto? Que eventualmente estaban ocupadas y antes por la Ley de Protección del Empleo y ahora ya están ocupadas trabajando sin suspensión, o en algunos casos hay gente que se ha movido de empleo. Pero en términos netos hay recuperación. Esa es como la buena noticia. Por supuesto que esa recuperación también, como tú mencionaste al principio, la estamos monitoreando. Cuando tomamos a todo el bloque de 720.000 empleos, lo que encontramos es que es más fuerte los empleos adicionales en trabajo independiente,
aun cuando de todas maneras hay importante recuperación de empleos asalariados. Ujú. Eh, yo creo que no nos tenemos que asustar de esto porque efectivamente es un fenómeno regular que en la recuperación, el primer empleo que se recupera en general es el empleo independiente por cuenta propia. Por supuesto que tenemos que ir monitoreando el empleo asalariado, porque ese es el objetivo, ¿cierto? Que básicamente las personas puedan acceder a empleos formales. Cuando hacemos eso, los datos, y miramos los datos del último mes, o sea, de octubre respecto a septiembre, en general esa perspectiva también es buena, porque lo que más se creó en el último mes fue empleo asalariado. Cuando miramos por sectores, eso puede tener que ver harto con la recuperación de los empleos que vemos en industria y que también vemos en construcción, por ejemplo, Sí. y que de alguna manera puede explicar aquello. David, en ese contexto, ¿cuál es, de acuerdo a los datos que ustedes tienen, la cifra actual de desempleo y la proyección que se podría hacer si sigue la tendencia? Porque ya tenemos meses donde se muestra una tendencia. Obviamente esa tendencia y ese rally, digamos, del mercado laboral va a depender de algo que es súper claro. La eventualidad de rebrote, segunda ola, la situación sanitaria va obviamente a cambiar esto, pero si no se diera, se puede seguir una tendencia. ¿Cuál es el desempleo hoy? ¿Cuál podría ser la proyección, digamos, hasta ya fin de año, que no queda nada en realidad? Claro, mira, primero tal vez una precisión. Sí. Nosotros en general estamos hablando de empleo, ¿cierto? De tasa de empleo, de crecimiento en el empleo. Cuando hablamos de la tasa de desempleo, tal vez la gente se puede confundir porque nosotros no la estamos usando, y eso es técnicamente porque en términos técnicos, la tasa de desempleo se construye a partir de una persona es desempleada cuando está buscando trabajo. Y uno de los problemas y las características que ha tenido la pandemia es que las personas perdieron el empleo, pero al mismo tiempo también dejaron de buscar cuando se les pregunta, porque tienen temor a contagiarse, porque los niños están en la casa, etcétera, ¿cierto? Por razones muy puntuales de esta pandemia. Pero obviamente el problema lo tenemos, ¿cierto? Sí, Esa claro. caída gigante en empleo. Y entonces, si tomo tu pregunta como la proyección de esta recuperación, Ujú. eh, pensémoslo así: llevamos 3 meses desde que tocamos fondo. En esos 3 meses hemos hecho una recuperación de 30%, 28%, ¿cierto? De los empleos, digamos, que se perdieron. Eh, Eso es lo único que sabemos, digamos, Ya. ¿cierto? Si podemos proyectar este crecimiento hacia adelante o no, depende de los factores que tú mencionaste, o sea, toda la incertidumbre, la crisis sanitaria. Miremos lo positivo de esto. Lo positivo es que efectivamente estamos viendo que hay recuperación. Se está recuperando. Eh, Se está recuperando. Ahora, esto se juega, claro, en cómo la actividad económica va a poder efectivamente trabajar con las restricciones sanitarias que van a tener que cumplir, vamos a tener que cumplir todos, ¿cierto? Sobre el tema de distancia social. Tomemos el ejemplo, ¿cierto?, de una empresa que trabaja con 100 personas regularmente, tiene sus instalaciones para aquello, pero ahora con las restricciones de funcionamiento y los aforos en los lugares, digamos, de trabajo, tal vez va a tener que reducirse a un tercio, ¿cierto? Eh, Ahora, se podrá trabajar por turno. Ahora, ¿cómo se hace mantener a toda la planta de trabajadoras y trabajadores trabajando presencialmente a una tasa mucho más baja de personas por turno? ¿Cómo se hace para mantener esos empleos, cierto? La única, creo yo, lo único posible sería tener a esas personas incorporadas con teletrabajo, de manera tal de que se produzcan las innovaciones dentro de las empresas para que ello ocurra. Lamentablemente, cierto, las malas noticias es que cuando hemos recogido esa información y le hemos preguntado a las personas sobre si cree que serían capaces de desarrollar su tarea y actividades en su empresa bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo remoto, Ujú. una Ya. gran proporción de las personas dice que no, porque su trabajo requiere ser actividad presencial o atención directa con clientes. Entonces ahí tenemos una gran incógnita, porque si efectivamente eh, no va a ser posible trabajar con la capacidad que se tenía previamente, hay muchos empleos en riesgo y si eso fuera cierto,
quiere decir que de alguna manera esta recuperación va a tener un techo, que todavía no lo estamos viendo. Por eso que es muy clave, creo yo, estar monitoreando esto. Por supuesto, si además tenemos rebrote o la vuelta a las cuarentenas en algún momento, eso definitivamente va a ser un golpe que esta recuperación va también a sufrir. David Bravo, nuevamente, gracias por acompañarnos y estamos en contacto siguiendo lo que es la situación del mercado laboral que depende en este año y lo que se viene también por adelante de tantos factores. Muchas gracias, que estés bien. Gracias, Nicolás. Buen día, nos vemos.